Hola, mi querido amigo y hermano en Cristo. El tema que te presentaré en esta hora es la continuación de un tema que podrás ver en este enlace si no lo viste en esa ocasión o no lo viste anteriormente. En ese tema llegamos a la conclusión de que un reavivamiento espiritual es una resurrección de la muerte espiritual. ¿Quieres reavivar tu vida en Cristo? Yo estoy convencido que tú me vas a responder que sí. Te hago la pregunta una vez más. ¿Quieres reavivar tu vida en Cristo? Pues acepta que estás espiritualmente muerto. Estos conceptos los expliqué con mayores detalles en este tema que te estoy poniendo aquí. ¿Qué es una persona espiritualmente muerta? Una persona espiritualmente muerta es alguien, escucha bien, una persona espiritualmente muerta es alguien vivo físicamente. Estamos hablando de muerte espiritual, no muerte física. Esta persona muerta o espiritualmente muerta es alguien que físicamente está viva, su corazón late, su cerebro recibe y manda información. Sus ojos transmiten la luz y lo que están viendo. Pueden escuchar, pueden hablar. Están físicamente vivos, pero carecen de los elementos de vida espiritual. Aunque sea esa persona vista, cantando, orando e inclusive predicando. ¿Cuáles son los elementos necesarios para estar espiritualmente vivos? Es por eso que quiero compartirte en esta hora la fórmula para resucitar espiritualmente. Nota esto, la fórmula para resucitar espiritualmente. Y yo quiero invitarte que por los próximos 30 minutos tú estés pendiente de los detalles de este mensaje. Yo estoy convencido y estoy orando y he orado para que este mensaje sea de bendición para tu vida. Por lo tanto, si sientes en algún momento la tentación de abandonar lo que estás viendo, persiste, porque en algún momento de este mensaje vas a recibir una bendición extraordinaria. Miren lo que dice Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Noten ustedes qué interesante. El contexto de esto es muy interesante. Jesús había sido crucificado. Jesús había sido sepultado. Los discípulos habían visto dónde habían sepultado a Jesús. Sí, había rumores de que Jesús había resucitado, pero nada, todavía ellos no lo habían visto, todavía la mayoría de ellos no lo habían visto, había confusión. Por lo tanto, estamos en presencia de gente muerta de miedo, gente con un Cristo muerto y con las esperanzas muertas. Muerte por todas partes, muertas de miedo, un Cristo muerto, esperanzas muertas. Atención, lo que los resucitó a ellos, también nos resucitará a nosotros. Los elementos que hicieron de ellos gente espiritualmente viva y una iglesia espiritualmente viva y poderosa son los mismos elementos que van a hacer de tu vida y de la mía vidas espiritualmente vivas y poderosas en el Señor. Noten lo que dice Juan 20, 19. Vino Jesús, estando ellos en la condición en la que estaban, dice que vino Jesús y puesto en medio les dijo. Noten ustedes que Jesús les habla. Puesto en medio de ellos les dijo. Aquí está ahora la palabra del Señor. Les dijo, paz a vosotros. Mira, mi querido hermano y amigo que me escuchas. Lo primero que necesita alguien que está espiritualmente muerto es recibir la palabra de Dios. Eso es lo primero. El primer elemento para resucitar espiritualmente. El primer elemento para tener vida espiritual es recibir la palabra de Dios.
recibir la poderosa palabra de Dios. Cuando nos ponemos en relación con la palabra de Dios, nos situamos en el camino de la resurrección espiritual. Pero la palabra sola no es suficiente para que podamos resucitar espiritualmente. Y fíjense si no es suficiente, que hoy en día estamos llenos de palabras. Usted recibe en su Facebook todo el tiempo mensajes con textos de la palabra de Dios. Todo el tiempo recibimos en nuestro WhatsApp porciones de reflexiones bíblicas. Yo agradezco a las personas que me envían diariamente meditaciones de la palabra del Señor. Y todo el tiempo las leo. Cuando yo te respondo amén, o te respondo gracias, o te respondo algo, es porque la leí. Es decir, en todo tiempo, en todo momento, hoy en día, estamos recibiendo palabra de Dios. La gente hoy escucha constantemente la palabra de Dios. Por la televisión, por la internet, en las redes sociales, en llamadas telefónicas, amigos. La palabra de Dios nos bombardea, por así decirlo, constantemente. La palabra de Dios no es necesaria que la tengamos hoy en día en un libro de hojas impresas. Hoy en día la palabra del Señor la tenemos en nuestros teléfonos. La tenemos al alcance de nuestros teléfonos. Tenemos acceso a ellas constantemente. Por eso te digo que tantos sermones que escuchamos, tanta palabra que llega a nosotros y todavía permanecemos muertos espiritualmente. Por lo tanto, la palabra de Dios, por poderosa que sea, solita, no es suficiente para que resucitemos espiritualmente. Necesitamos algo más. Y aquí está. Juan 20:22 dice: y habiendo dicho esto, es decir, el Señor expresó su palabra, el Señor dio su palabra poderosa, les dijo paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, vean ustedes lo que viene ahora. Sopló, como dice la palabra, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Miren, es interesante algo. La palabra soplar, que Juan utilizó aquí, para que se traduce como soplar, viene de una palabra griega que es infisao. Y la palabra griega infisao aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento, y es aquí en Juan capítulo 20, versículo 22. Pero es curioso que los traductores de la Biblia hebrea al griego, y esta Biblia se llama la Septuaginta o la versión de los 70, cuando estos hombres tradujeron la Biblia hebrea al griego y se encontraron con la palabra soplar allá en Génesis, cuando el Señor, en Génesis capítulo 2, cuando el Señor confecciona, crea a la persona de Adán, pero todavía estaba muerta, dice que el Señor sopló aliento de vida. Esa palabra que se traduce ahí como soplar en la Septuaginta es la misma que usa aquí Juan, infisao. Es la misma palabra también que los traductores de la Septuaginta utilizaron cuando Ezequiel recibe una visión y ve un valle lleno de huesos secos en extremo. Y el Señor le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿estos huesos podrán vivir? ¿Estos huesos podrán otra vez ser personas? ¿Podrán tener vida? Y entonces el Señor finalmente le dice a Ezequiel: mire, Ezequiel, profetiza al Espíritu y dile que sople sobre estos huesos el Espíritu y ellos vivirán. Qué curioso, el soplar, infisao, es la palabra que se usa en la Biblia griega para hablar del poder de Dios que levanta a los muertos. Mira, dice que estos discípulos estaban muertos de miedo con un Cristo que creían que estaba muerto, con esperanzas muertas, estaban muertos. Pero llegó Jesucristo, dio su poderosa palabra, les dijo a ellos, paz a vosotros, paz a vosotros. Y entonces, cuando les digo paz a vosotros, ¿saben qué pasó? Y habiendo dicho esto, dice la palabra, y habiendo dicho esto,
dice sopló, sopló, gloria a Dios, sopló. ¿Y qué fue lo que sopló? Y les dijo, recibid, recibid el Espíritu Santo. Ah, mi querido amigo y hermano que me escuchas, existe una relación muy estrecha entre la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y de paso, estos son los dos elementos que necesitamos para resucitar espiritualmente. Y son precisamente los dos elementos que necesitamos para vivir espiritualmente. Dice en Hebreos 4:12, y leo en la Nueva Traducción Viviente, que la palabra de Dios es viva y poderosa. Nota, la palabra de Dios es viva y poderosa. Pero permítame decirte algo. La palabra de Dios no es viva y poderosa por ella misma. Una hoja escrita, una hoja impresa, aunque sea color, aunque sea con bordes en color oro, aunque tenga la presencia más extraordinaria, el rigor más alto en cuanto a impresión, esa palabra por sí no es poderosa y tampoco es viva. La Biblia puede ser una letra muerta, y de paso es letra muerta para mucha gente. Y ha sido letra muerta para nosotros por mucho tiempo. Yo puedo reconocer que también ha sido letra muerta para mí por mucho tiempo. ¿Cuándo es que la palabra se convierte en viva y poderosa? ¿Cuándo es? Dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Cuándo es que esta palabra se convierte en eso? ¿Cuándo es que esta palabra tiene tanto poder? Mi hermano que me escuchas, la palabra de Dios se convierte en viva y poderosa cuando yo la estudio y dejo que el Espíritu Santo influya en mi vida. Cuando el Espíritu Santo influye en mi vida, cuando el Espíritu Santo viene a acompañarme, cuando yo estoy recibiendo la palabra, entonces la palabra se convierte en una palabra viva y poderosa. Tan viva y poderosa es que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. También poderosa es que es como una espada, dice el autor de la carta a los Hebreos, una espada más cortante que cualquier espada de dos filos, al punto que penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. La palabra de Dios se convierte en poderosa cuando el Espíritu Santo la acompaña. ¿Y saben por qué razón hay una relación tan estrecha y tan poderosa y viviente entre la palabra y el Espíritu? Miren lo que dice 2 de Pedro 1, 20 y 21. Dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Me hago entender, mi querido amigo? El Espíritu Santo fue quien hizo que viniera la palabra. El Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios en la mente de los hombres que la escribieron. Esos hombres que escribieron la palabra, Mateo, Marcos, Moisés, Zacarías, Pablo, cualquier escritor, los escritores que escribieron la palabra, los escritores que nos transmiten la palabra de Dios, no lo hicieron porque ellos un día se levantaron y dijeron, hoy tengo deseo de transmitir la palabra de Dios. No. Ellos transmitieron la palabra de Dios porque el Espíritu Santo en primer lugar los inquietó, el Espíritu Santo también los inspiró, el Espíritu Santo los motivó, el Espíritu Santo los guió, el Espíritu Santo fue completamente, es la persona que ha permitido que la palabra de Dios llegue a nosotros. Y cuando esa palabra hoy yo la recibo, ya sea porque la leo o porque la escucho, entonces esa palabra se convierte en poderosa,
Porque el mismo espíritu que la inspiró ahora hace que se grabe en mi corazón. Y cuando yo empiezo a leer, esa palabra, ya no es para mí la búsqueda de un conocimiento. Ahora es para mí la revelación de quién soy yo. Y esa palabra es como una espada que entra en mi vida. Es una espada que penetra en mi corazón. Es una espada que deja al descubierto mis pensamientos y deseos más íntimos. Cuando yo voy a la palabra y me dejo guiar por el Espíritu, la palabra me desnuda. La palabra me dice que soy un pecador. La palabra me dice que necesito de un Salvador. La palabra me lleva a yo reconocer mis faltas, a darme cuenta de quién realmente yo soy. Por eso dice Juan, mejor dicho, lo dijo Cristo y Juan lo escribió. Dijo Jesús, cuando venga el Espíritu Santo, Juan 17:13, y leo la traducción en lenguaje actual, cuando venga el Espíritu Santo, dice que Él los guiará. Por eso la palabra es poderosa, porque viene con la palabra el Espíritu. Y entonces el Espíritu llega a mi vida y el Espíritu entonces me guía. Y aquí está la fórmula, puedes verla ahí en la pantalla. La fórmula para resucitar espiritualmente es sencillita, no es nada complicada. ¿Recuerdas cuando estabas en la escuela, o quién sabe, tú eres un joven que acabas de terminar un grado en la high school o estás en otros estudios? Tú estás estudiando fórmulas matemáticas, fórmulas físicas, fórmulas químicas complicadas, de muchos pasos, muchas letras, muchos números, realmente compleja. Pero esta fórmula que te quiero presentar aquí es de vida eterna, es vital para tu vida, es de salvación. Sin embargo, es lo más sencillo que hay, muy sencillita. Es una fórmula del comienzo de la high school. Es una fórmula sencillita, fácil de memorizar. Mira, es P más ES es igual a PEB. P más ES es igual a PEB. Y tú dirás, bueno, ¿qué significa eso? Explícame qué significa eso. Y aquí está, mírenlo en la pantalla. Recibir la palabra de Dios. La P significa la palabra de Dios. ¿Pero qué con respecto a la palabra de Dios? Recibirla. Cuando tú recibes la palabra de Dios y tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, ¿saben cuál es el resultado? El resultado es una persona espiritualmente viva. Wow. Sencillo, pero poderoso. Cuando tú recibes la palabra y te dejas guiar por el Espíritu Santo, te vas a convertir en una persona espiritualmente viva. Sí, miren esta persona que está ahí en la pantalla. Un caballero, puede ser también una dama, que está en contacto con la palabra de Dios. Alguien que está recibiendo la palabra de Dios. Esta persona tiene toda su mente, toda su concentración en la palabra de Dios. Y yo asumo que el Espíritu Santo lo está guiando. Y al estarlo guiando, no está allí tomando defectos, no está allí viendo cualquier otra cosa, no está allí con un espíritu ateo, está allí con una mente receptiva, una mente dispuesta a escuchar, a recibir lo que el Espíritu Santo quiere transmitirle a través de esa palabra que Él inspiró a ese escritor. ¿Saben? Cuando tú te dejas dirigir por el Espíritu de Dios a través de su palabra, tu vida cambia, tu vida se transforma. Cuando no nos dejamos dirigir por el Espíritu de Dios, hasta usamos la Biblia para justificar nuestros pecados. Sí, hoy en día hay muchas personas que están justificando sus estilos de vida deshonestos, inmorales, pecaminosos, hasta contexto de la palabra de Dios. Cuando estamos en pecado, cuando nos gusta la vida que estamos llevando, cuando no queremos soltar eso que nos ata,
y no queremos sentirnos perdidos, lo primero que hacemos es ir a la Biblia para encontrar allí cosas que nos puedan justificar. Y decimos, pero David no hizo esto, pero allá no pasó lo otro, pero mire esta otra situación. Cuando llegamos a conclusiones erróneas con la palabra de Dios, no es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Para que el Espíritu Santo nos resucite, para que resucitemos espiritualmente, tú tienes que dejar a un lado todos tus preconceptos. Tienes que dejar al lado todos tus prejuicios. Tienes que decirle, Señor, háblame. Háblame, Señor, háblame a través de esta palabra. Permite que a través de estas letras yo pueda encontrar la vida que yo necesito. No es solamente la palabra, es que tú te dejes también guiar por el Espíritu Santo. Es la combinación de la palabra más el Espíritu Santo lo que te va a llevar al reavivamiento. Es la combinación de la palabra más la guía del Espíritu Santo quien te va a llevar a la resurrección espiritual. Y cuando eso suceda, va a pasar lo que Jeremías experimentó. Mira, Jeremías 15, 16. Dice, son tus palabras las que me dan ánimo y consuelo. Ellas son como alimento para mi vida desesperada. Traen alegría a mi corazón triste y me deleitan. Gloria a Dios. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo a través de la palabra. Vas a la palabra y el Espíritu Santo te toma y te va conduciendo y tú te dejas guiar, entonces tú experimentas esta maravilla que experimentó Jeremías. Por lo tanto, un cristiano está espiritualmente vivo si se alimenta de la palabra de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo. No lo olvides. ¿Tú quieres resucitar espiritualmente? Dile, Señor, yo quiero una vez más ir a tu palabra, pero no para justificar mis pecados. No para justificar mi estilo de vida, no para justificar mi conducta que yo tengo que reconocer que está errónea. Yo quiero ir a tu palabra para que el Espíritu Santo me tome y me guíe y me resucite espiritualmente. Por eso, reconozcamos que estamos muertos espiritualmente. Por lo tanto, partamos de ahí. Yo estaba muerto espiritualmente. Yo tenía una vida viva físicamente, pero espiritualmente muerta, alejado del Señor. Pero el Señor llegó a mi vida a través de la palabra y de la guía del Espíritu Santo y yo resucité. Ahora tengo una nueva vida. Ahora mi vida está acorde a la palabra de Dios. Ahora yo no estoy en rebeldía con Dios. Ahora yo no voy a la palabra para justificar mi conducta. Al contrario, ahora yo voy a la palabra y me doy cuenta de cuán malo yo soy. Y entonces la palabra me lleva a orar más. La palabra me lleva a buscar más del Señor. La palabra me lleva a decir, Señor, sálvame, rescátame, ayúdame. Eso no es otra cosa que el Espíritu Santo hablando a mi vida. Por eso, cuando la palabra de Dios se convierte en eso, y cuando el Espíritu Santo llega a mi vida para transformarme y para hacer que esa palabra viva en mí, entonces sucede lo que dice Pablo. Les aconsejo que vivan por el Espíritu Santo. Y ahora viene la pregunta, ¿qué es vivir por el poder del Espíritu Santo? Y mi querido amigo y hermano que me escuchas, ese va a ser nuestro próximo tema. ¿Qué es vivir por el poder del Espíritu Santo? No te pierdas este próximo tema el próximo sábado. Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. Amén. Oremos. Padre, gracias por el privilegio de recibir la palabra de Dios. Gracias por el privilegio de recibir la guía del Espíritu Santo. Gracias por el ministerio del Espíritu que es tan poderoso y tan perseverante. Oh Señor, yo quiero pedirte que tú nos ayudes a que de ahora en adelante la palabra sea viva y eficaz y poderosa en nosotros. Sea una palabra que nos transforme, sea una palabra que nos dé vida nueva en Jesús. Oh Padre,
Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.